Hola a todos, soy Ale Brinken, director de BitLabs, y hoy vamos a hacer un pequeño tutorial para desmitificar la síntesis. Bien, antes que nada quiero explicar lo siguiente. Hay sintetizadores muy complejos, pero exacerbadamente complejos. Pero vamos a ir al grano. Vamos a ir a qué es el concepto de la síntesis, cómo se generan los sonidos. Para ello vamos a hacer una primera analogía y un análisis de nosotros mismos. Si pensamos en ello, nosotros somos una especie de sintetizadores andantes. Tenemos unas cuerdas vocales en la garganta, por aquí por el esófago, y tenemos un tracto respiratorio. Tenemos una boca, tenemos unas cavidades respiratorias, tenemos unos resonadores por aquí detrás de los pómulos, unas cavidades, también las tenemos aquí arriba. Y tenemos unos labios, una lengua, unos dientes, y todo usado en conjunto generan los sonidos que están saliendo de mi boca ahora mismo. ¿Cómo conseguimos esto? Pues a mí me gusta parar y analizar sonidos en específico. Podríamos estar así horas, pero vamos a centrarnos en varios. Por ejemplo, la P. La P es un sonido explosivo que surge de una pequeña explosión de aire detrás de tus labios al apretar los labios con bastante fuerza y soltarla rápidamente. Si os fijáis la diferencia entre una P y una B, en cuanto a movimiento de boca es casi igual, simplemente cambia la fuerza. La P tiene más. Aquí estamos observando el movimiento de una envolvente más dura, con más ataque para una P que para una B, porque el resto del movimiento es casi igual, si lo analizamos a grosso modo. Si vemos, por ejemplo, una R es un sonido ya un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque la R tiene un movimiento continuo, y este movimiento lo hacemos poniendo la lengua R en el paladar y sacando aire para que la lengua toque constantemente contra el paladar, ¿vale? No decimos una R de 5 segundos, pero con tal de decir R, ¿cuántas veces puede haber vibrado eso? Por lo menos 5 o 6 veces seguramente. Eso es algo similar a un LFO. Luego tenemos, evidentemente, la forma de onda que sale de nuestra garganta, se ve afectado por todo el tracto y todos los resonadores que decía antes, y se le añaden más armónicos. ¿Por qué? Porque los sonidos están compuestos de diferentes armónicos, ninguno es senoidal puro. Todos tienen el armónico fundamental, más el segundo, el quinto, el séptimo, el octavo, o todos diferentes volúmenes, diferentes combinaciones podemos encontrar. Bien, si pasamos a un sintetizador, ¿cómo podemos crear sonidos con un sintetizador que nos suenen realistas? Y ya no realistas en cuanto al sonido que vamos a sacar, sino en cuanto a sus vibraciones, en cuanto a sus movimientos, a su dinámica interna. Necesitamos una serie de moduladores para conseguir todo esto. Pues bien, los sintetizadores las tienen. La gente que inventó los sintetizadores eran gente muy inteligente que pensaron, bien, ¿cómo podemos hacer que un sintetizador suene? Bueno, pues podemos hacer, no sé, podemos coger la corriente eléctrica que oscila, ¿no? Y podemos utilizarla para generar vibraciones, para generar oscilaciones de diferentes formas, de diferentes tipos, para crear timbres diferentes. Pues bien, ¿qué más podemos hacer? Bueno, si quiero programar sonidos diferentes, como un bajo, como una flautita, como una especie de cuerda, pues necesitaré también la posibilidad de limitar las frecuencias de estos sonidos, ¿no? O sea, poder filtrarlos, ¿vale? Pues le añadieron un filtro. Y así sucesivamente se crearon diferentes módulos para afectar a la señal básica, porque todo lo que hacen esos módulos es eso, básicamente. Afectan a los osciladores y al filtro mayoritariamente. Luego tendremos otros parámetros. Pero lo básico que hago cuando yo cierro la boca y modulo las palabras es modular el sonido, la onda que sale de mi garganta. Yo siempre digo lo mismo. Pensad, si no tuviéramos labios, ¿cómo diantres diríamos M? Y no solamente eso, sino aunque tuviéramos labios y pudiéramos decir M, si yo tengo la nariz tapada y digo M, sonaría
M. Todos hemos estado constipados alguna vez. Claro, ¿por qué sucede esto? Porque el aire es incapaz de salir por la nariz, entonces no podemos decir la M correctamente. Por eso la nariz también es otro modulador. Con lo cual, en un sintetizador necesitamos él o los osciladores que estén por ahí vibrando y después uno o varios, entre más, mejor, moduladores que puedan afectar a características básicas de los sonidos. Como por ejemplo, la forma de la onda, el ancho de un pulso de una onda cuadrada, a los semitonos del oscilador, que puede afectar al filtro, a la resonancia, al panorama, a la fase de la onda. Hay un montón de parámetros que, con ligeras modulaciones añadidas a esos destinos, podemos conseguir que la onda pase de ser una simple diente de sierra a ser un bajo increíble. Y todo eso con un solo oscilador. Imaginaos si añadimos 2 o más osciladores a la fórmula. La riqueza tímbrica puede crecer un montón. Pues bien, para hacer una pequeña analogía y un ejemplo, bien, vamos a utilizar el RetroSynth de Logic. ¿Por qué? Porque me parece un synth interesante, ya que tenemos lo básico para explicar la síntesis y que se entienda por una persona que nunca ha tocado un sintetizador, pero también tenemos lo suficiente para hacer sonidos complejos. Bien, remarcar una cosa importante. En la parte superior del synth tenemos Analog, Sync y después tenemos Table y FM. Estos son diferentes tipos de synth. No vamos a tocar ni Table ni FM. Vamos a empezar por la síntesis analógica que se llama subtractiva, que es la que tienen la mayoría de los synths hasta que apareció la síntesis digital. Pues bien, ¿dónde está la garganta del sintetizador? Las cuerdas vocales, digamos, pues serían los osciladores. Y ese es su trabajo, oscilar. Cuando tú tocas una guitarra y le das una cuerda, la cuerda empieza a oscilar. Y esta oscilación conlleva consigo otras características que van determinadas por el tamaño de esa guitarra, por su cuerda, por su madera, por el traste, la longitud, etc. Y todo eso se une y genera lo que conocemos como timbre. Así que aquí tenemos unas formas de ondas básicas. Tenemos un mixer, tenemos ahora mismo el oscilador 1, y tenemos una forma de onda diente de sierra. Tenemos el filtro encendido por aquí, voy a apagarlo, así que tenemos otra vez el diente de sierra. Tenemos cuadrada. Esta cuadrada tiene un pulso. Aquí ya vemos cómo varía el sonido si es cuadrado o si tiene un pulso en el cual cambia el tiempo de oscilación de la onda, como podéis ver. Y tenemos también un oscilador de ruido. Este ruido puede ser muy útil para cosas como percusiones. En los osciladores tenemos varios parámetros que nos permiten cambiar aspectos de las ondas. Ya los iremos viendo en profundidad. Tenemos oscilador 2 por aquí, con triangular, diente de sierra y cuadrada con pulso. O sea, casi igual que el de arriba, excepto que en vez de ruido tenemos onda triangular. Perfecto. En el oscilador inferior también tenemos un control para los semitonos y para las centésimas de semitonos. Esto es útil porque nos permite crear sonidos, por ejemplo, como el que voy a hacer, que va a estar un tanto desafinado. Voy a poner 2 formas de onda diente de sierra y las voy a mezclar al 50% aproximadamente y vamos a desafinar. Vamos a empezar totalmente afinados. Como podéis ver, la diferencia de frecuencia, la ligera diferencia de frecuencia, hace que empiece a generarse un nuevo movimiento que sería la diferencia matemática realmente de esas dos frecuencias. Así que vamos a darle un poquitito. Lo suficiente para que oscile. Bien, una vez creado un timbre básico, podríamos experimentar con las formas de onda que hay aquí, y os invito a que lo hagáis. Cambiamos forma de onda, cambiamos textura del sonido, cambiamos timbre básico del sonido. Pero no es el final, ya que todavía el sonido se puede modular de varias maneras para conseguir timbres múltiples a partir de aquí. De hecho, incluso si cambio las formas de onda y pongo un filtro,
puede que casi no se note, depende de la posición del filtro. Si está muy cerrado, sea cuadrada o diente de sierra, las diferencias pueden ser muy mínimas. Así que cuidado con los movimientos que hagamos al programar los sonidos. Vamos a por el filtro. ¿Por qué tenemos un filtro en los sonidos? ¿Por qué tenemos un filtro en un sintetizador? ¿En qué nos ayuda? Pues pensemos por un momento en un sonido como un violín. Un violín, cuando tú le das con las cuerdas, ¿no? Las cerdas frotan suavemente. Ese violín tendrá una textura bastante cálida, vamos a llamarla así. Pero en cuanto tú empiezas a frotar fuerte, al oscilar más rápido, las frecuencias generadas, los armónicos, se multiplican hacia arriba. O sea que empezamos a tener armónicos más agudos. Esto también pasa, por ejemplo, de manera bastante obvia con instrumentos como las trompetas. Una trompeta de manera tocada, de manera suave, puede ser bastante cálida, pero en cuanto sopla el trompetista fuerte, aparecen armónicos bastante brillantes que hacen que el instrumento sea muy estridente. Entonces, controlar las frecuencias es una cosa que nos interesa para crear sonidos, básicamente. Así que enciendo el filtro. Y en este caso tenemos un LP24 dB. ¿Qué quiere decir eso? Low Pass Filter, o sea, un filtro que de derecha a izquierda corta agudos de 24 decibelios por octava, que sería la pendiente con la que corta el filtro. Y Edgy, marcador que le ha puesto los señores de Apple aquí, para determinar pues, la agresividad del filtro. Por ejemplo, aquí hay una que se llama Creamy, otro Sharp, otro Gritty y otro Lush. Bueno, simplemente para denotar cuál es un poco su sonido. Bien, si le ponemos 12 decibelios, podemos observar que la pendiente del filtro es un poquito más suave. O sea, que corta menos abruptamente. Así que vamos a ponerlo a 24 y vamos a cortar a la mitad. ¿Qué más? Tenemos Band Pass Filter. Eso es un filtro que corta por debajo de una frecuencia y por encima de otra. Tenemos también diferentes tipos, como podéis ver. Y para terminar tenemos el High Pass Filter, que será un filtro que corta los graves. O sea, de izquierda, que no estaría actuando, hacia derecha, vamos cortando los graves. Quiero hacer un sonido que sea un bajo bien profundo, probablemente necesito cortarlo agudo. Quiero hacer un sonido que sea, pues no sé, una trompetita o algo, pues probablemente pueda utilizar un filtro que corte los graves en combinación con otro que corte los agudos si lo tuviera. Para este ejemplo vamos a hacer un bajo y para ello vamos a filtrar las frecuencias agudas. Todo filtro que se precie tiene una resonancia y es un aumento del volumen en la frecuencia del corte. Así que cogemos la resonancia y la incrementamos un poquito. Por aquí está bien. Por ahora. Bien. Todo sonido necesita ser, diseñado como se desarrolla a lo largo del tiempo. Esto se consigue con la envolvente. O sea, una guitarra, por ejemplo, si lo pensamos, le das con el dedo a la cuerda y la guitarra vibra y poco a poco empieza a morir hasta que decae totalmente. O sea que tendría un ataque y un decay. Igual que todas las percusiones. Las percusiones no tienen una cosa que se tendrían los instrumentos de viento, que tiene la voz, que tiene el violín, que sería el sostenido. En la voz el sostenido es hasta que se te acabe el aire. En un violín hacen una técnica en la que van tocando de manera circular y pueden hacer que el violín se sostenga forever. Básicamente una voz no puede hacer eso. Con lo cual, estas cosas yo las tengo en cuenta cuando diseño un sinte. Digo, a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un bajo. Pues un bajo no tiene sostenido. Bueno, vale, puede ser de este tipo de bajos como en los temas de tecno profundo, en los cuales tengo un bajo sostenido y está muy guay. Bueno, si no quiero diseñar un sonido que se parezca a la realidad, también estoy en mi derecho. Así que yo voy a hacer un bajo que sí se parezca un poquito a algo real. Para ello, vamos a bajar la envolvente y vamos a poner un decay bastante corto y un release también bastante corto. Ya iremos tuneando el sonido a medida que toquemos los parámetros.
Bueno, pues aquí tenemos un primer boceto de mi bajo. Todavía no tiene ningún tipo de movimiento, ya. Todavía no parece un sonido, no voy a decir real, sino creíble. Bien, pues tenemos que empezar a modular cosas en este sonido. ¿Qué tenemos para modular? Nosotros tenemos bocas, labios y todo lo que hemos comentado. ¿Un sinte que tiene? Pues tiene mayoritariamente dos cosas que se inventaron, supongo que por pragmatismo y por similitud a la vida real, a los instrumentos reales. Y son las envolventes y los LFO. Rápidamente explicado, una envolvente diseña mediante voltaje, en los sintes analógicos, diseña cómo se desarrolla a lo largo del tiempo este voltaje, con lo cual puedes hacer que el voltaje suba, se sostenga, baje y muera. Puedes hacer que suba, muera rápidamente. Puedes hacer que suba, baje, se sostenga, bajo y muera. Puedes dibujarlo de un montón de maneras. Lo importante es que todas estas maneras me van a dar la manera de comportarse de los sonidos que hay. Con lo cual, si yo quiero hacer un bajo que no tiene sustain, le quito el sustain y le pongo un poquito más de release quizás, porque un bajo tiene bastante decay, pero en un sinte el decay solamente se dispara mientras tengas el dedo apretado. O sea que si yo toco rápidamente la tecla y suelto, automáticamente se dispara el release. Por eso, para diseñar un bajo, el cual quiero tocar de manera staccato, como este, tengo que ponerle release. Si no, siempre moriría al acto. Pues bien, quiero hacer algo con esta envolvente, ¿no? Y es aparte de mover el volumen, podría afectar a algo, ¿no? Las envolventes es lo que hacen, en este caso está afectando al volumen, pero podría afectar a otra cosa. Para ello, muchos sintes o utilizan la misma envolvente o le añaden otra, en este caso tenemos una aquí al lado, como veis, que se llama Filter Envelope, y con esta puedo diseñar cómo se mueve el filtro a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si hago un slap bass, para que me entendáis, y le doy a las cuerdas rápidamente, lo que estoy haciendo es impactando con las cuerdas contra las pastillas, y eso suena de una manera que sería algo como ¡pam! Si os fijáis, yo soy muy onomatopéyico cuando programo sonidos con el sinte. Si os fijáis lo que acabo de hacer una especie de ¡pam! Así como sonaría si hago una onomatopeya de un bajo con slap. ¿Por qué? Porque primero se disparan frecuencias muy brillantes y agudas y después eso va apagándose y va quedando la cola grave del bajo. ¿Cómo puedo conseguir yo que un sinte haga eso? Pues puedo moldear una envolvente. Le voy a poner un mínimo microataque que sea muy rápido, pero que no sea cero. Y luego, pues un decay y un pequeño release. ¿Para qué? Para que el sonido se muera a lo largo del tiempo. En este caso, el filtro. Si toco, no pasa nada todavía, ya que todo sintetizador siempre tiene una cantidad de afectación de la modulación. O sea, si yo tengo una envolvente y yo quiero que afecte algo, siempre tendré un knob donde le digo tanta cantidad de afectación de este origen a este destino. Eso no va a cambiar en ningún sinte. Así que por aquí tenemos en el filter, si os fijáis, pone filter, pone drive, LFO y emb. Pues bien, la emb no quiere decir nada más que envolvente. O sea que si yo le doy a la derecha, envolvente positiva, a la izquierda, envolvente negativa. Así que mirad la diferencia entre nada y un poco de modulación. Bien, perfecto. Vamos a hacerlo un poquito más corto. Bueno, ya tiene pista un poco más debajo. Tendríamos que ir trabajándolo. Pues esto es lo primero que podemos afectar al filtro. Y puede ser afectado con dos cosas. Con envolventes o con otro parámetro que se llama LFO. Igual que los osciladores oscilan arriba y abajo para generar sonido, para ello tienen que oscilar entre 20 y 20.000 Hz, pues tenemos los LFOs. ¿Qué es lo que hacen los LFOs? Pues oscilan por debajo
de esos 20 hercios, supuestamente. Bueno, unos que pasan por arriba. Si pasan por arriba, van a afectar al tono y añadir nuevas tonalidades. Si no, pues simplemente van a ser de modulador para que parámetros varios del sintetizador se muevan arriba y abajo constantemente. Y si os fijáis, aquí tenemos LFO y vibrato. El vibrato está vibrando bastante rápido y el LFO bastante lento. Los dos son lo mismo, son un LFO. Simplemente que en este sinte el vibrato quiere decir que hay un LFO específico asignado ya al vibrato, que es el tono. O sea, cuando un guitarrista y le da hacia arriba y hacia abajo la cuerda, está haciendo un vibrato, que es un cambio de tono continuo. Pues bien, a un ingeniero maravilloso se le ocurriría el poner un vibrato para poder generar esas modulaciones en nuestros sonidos de los sintetizadores. Pues vamos a utilizarlo. Si os fijáis, tenemos una barrita aquí, un potenciómetro por aquí, el cual podemos subir o bajar para controlar la cantidad de afectación de el vibrato a través de la rueda de modulación. O sea, si yo subo el vibrato le doy hacia arriba del todo, cuando yo, vamos a poner vibrato aquí un poquito, si os fijáis en el sinte tengo que decirle una cantidad, tengo hasta 36 semitonos, si no, no va a ser vibrato. Así que le voy a poner que sean 2 semitonos y con esta cantidad máxima de afectación de mi rueda de modulación. Para ello voy a hacer un pequeño cambio en el sinte. Voy a subir el sustain para poder sostener el sonido y que notéis a lo largo del tiempo la vibración. Así que un poquito más agudo. Ahí la tenemos. Con esto podemos hacer vibraciones de diferentes formas de onda. Como podemos ver, tenemos diente de sierra invertido, triangular, cuadrada y cuadrada con un poquito menos de amplitud. Bien, si cambiamos la forma de onda ya empezamos a crear sonidos diferentes. Fijaos, si ahora subo la rueda de modulación, está un poquito más desafinada. Y esto es porque la onda cuadrada no pasa por el centro, sino tiene dos estados de vibración, positivo y negativo. Así que el cambio de tono es más radical en un tiempo más rápido. Así que podemos probar con diferentes formas de onda y velocidades. Renombrar que los LFOs hoy en día, muchos de ellos tienen una barrita de sync, la cual nos permite sincronizarlo al tempo. Así, por ejemplo, ponerlo a una figura de negra o de corchea, o la que nos apetezca. Vayamos al LFO propiamente dicho. Si nos fijamos, los controles son exactamente los mismos. Si yo quiero un control total a través del parámetro que yo suba, por ejemplo, voy a mover este filtro con el LFO, tengo que bajar esta rueda, este potenciómetro, al mínimo. ¿Por qué? Porque si no va a estar controlado por la rueda de modulación. Y tendré que ir, cada vez que yo toque la nota, tendré que ir a subir la rueda para que esta cantidad se enviara. Así que, si lo bajo, dándole yo aquí LFO, ya tendré 100% controlado con este knob la cantidad de LFO enviado a ese filtro. Así que ahí tengo el LFO, voy a dejarlo por aquí y voy a ir cambiando la velocidad. Si cambio de forma de onda, vemos cómo cambia el sonido. Pues bien, también puede ser sincronizado al tempo, lo cual es bastante útil, y también puede controlarse a través de la rueda de modulación, que en este caso no quiero hacerlo. Bien, le damos cantidad máxima con la onda cuadrada y conseguimos un sonido bastante staccato. Vamos a cerrar un poquito el filtro. En este caso quería conseguir un bajo. No creo que el LFO sea uno de los elementos más adecuados, o quizás en esta cantidad ni esta forma de onda, para generar una modulación útil
sobre el sonido que estoy programando. Así que voy a volver a ponerlo aquí en diente de sierra y le voy a dar una sincronía con velocidad justamente la que está puesta, un 16avo, o sea, semicorchea. Voy a coger la cantidad del LFO, la voy a quitar del todo y ahí tenemos una micra de cantidad de LFO sobre el filtro. Ya me añade una nueva característica al sonido que estoy diseñando. No hace falta que todo sea 50% de cantidad. Con un poquito aquí, un poquito allá y otro en el tercero conseguimos sonidos increíbles. Así que seguimos editando. Tenemos otras cosas que pueden ser controladas a través de LFOs y de envolventes. Miremos bien. En el oscilador tenemos el shape, que es la forma de la onda, que puede ser variada con el LFO. Le doy a la izquierda y me percato que no pasa absolutamente nada. Esto es porque esta shape solamente va a afectar a una forma de onda en específico y es la forma de onda cuadrada, ya que tiene esta modulación de pulso que se llama, que lo que hace es abrir y cerrar el tiempo de la onda. Y eso tiene un sonido bastante peculiar. Si os fijáis, llega un momento que la cantidad es tan grande que afecta a las características del pitch y se nos va de las manos. Vamos a cambiar la velocidad de este LFO y se la vamos a poner en 1/8 para que podamos apreciar mejor la oscilación y el efecto. Un poquito no le va a venir nada mal a mi bajo. Bien, perfecto. Recordemos que el bajo que queríamos no tenía ni sustain. Voy a volver a bajarlo. Era simplemente con fines educativos. Y vamos a cerrar nuestro bajo de filtro otra vez. ¿Qué más tenemos? Tenemos la capacidad de controlar un drive que tenemos por aquí en el filtro de manera estática, o sea, no tendría nada si está en esta posición. Y hacia la izquierda, ¿veis cómo el sonido se va engordando? O sea, simplemente una saturación muy leve. De manera estática, o a la derecha, controlada por la envolvente. Le da un ligero push a los graves que no viene nada mal. En este caso estamos diseñando un bajo. Bien, hay una cosa que me encanta hacer personalmente y es lo siguiente. Utilizar uno de los semitonos, estos, en este caso solamente el oscilador 2 contiene posibilidad de subir o bajar el tono, y es buscar una octava para poder hacer un sonido de bajo más gordo. Entonces, voy a ver si bajo esto de octava. Con esto conseguimos lo siguiente, y es que tenemos el mismo armónico que teníamos antes, fundamental, pero el segundo oscilador ha bajado una octava, con lo cual estamos ganando en profundidad de graves y justamente estoy diseñando un bajo. En este caso tenemos un pequeño botón que tiene settings y tenemos una ventanita escondida en la cual tenemos algunas cositas interesantes. Tenemos un pequeño detune por aquí, que no viene nada mal para ciertos sonidos. Luego tenemos un spread, que lo único que hace, si observáis, es panear el sonido de una manera bastante extraña, que en este caso no me interesa. Luego tenemos el voice stacking, que vendría siendo una especie de unison, que lo que hace es tener un sinte. Ahora mismo tenemos un sinte, podríamos tener dos, como si fueran dos sintes haciendo exactamente lo mismo, o hasta 8.
Lo que pasa es que se van sumando, las fases están bastante cerca, pero van variando y parecen varias voces. Es simplemente para engordar un poquito el sonido. Bien, tenemos varias cositas asignables en esta ventana que nos permiten asignar cosas interesantes como por ejemplo el Aftertouch. Si tienes un teclado controlador como este, yo tengo una Akai MPK 261 y en este tenemos Aftertouch. ¿Qué quiere decir? Es esa presión extra que tenemos en las notas después de tocar. O sea, si yo toco, después de tocar tengo un pequeño muelle que puedo notar. Si no lo tienes, es que tu teclado no tiene Aftertouch. Bien, si lo tienes, podemos venir aquí, por ejemplo, y decirle que el Aftertouch controle estos parámetros que vemos por aquí, en este caso. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a subir el sustain. Lo necesitaré en este caso para que notéis lo siguiente. Le voy a decir al Aftertouch que afecte al LFO rate, o sea, la velocidad del LFO. Esto quiere decir que le doy para la derecha, quiere decir que si yo le doy al Aftertouch, entre más presiones, más rápido va a ir el LFO. Aunque no se note, estoy haciendo un poquito más de presión en la tecla. Lo que pasa que es tan sensible que el movimiento casi no se percibe. Así que podemos afectar por ejemplo, al filtro, muy interesante. Ahora se nota más. Pues muy bien, es bastante útil para modular mientras tocas. ¿Qué más tenemos por aquí? La velocidad. La velocidad es una cosa muy importante. Estamos constantemente dibujando diferentes velocidades para imprimir dinámica a nuestra música. Pues bien, si le digo, por ejemplo, lo que me permite aquí, pues el filter cutoff, pues podré hacer que con diferentes pulsaciones pueda abrir y cerrar más o menos el filtro, o sea, suave o fuerte. O sea, suave el filtro está cerrado, fuerte está bastante abierto. Pero también podemos ponerlo en plan negativo. Lo que pasa es que no se nota porque el filtro está muy cerrado. O sea, voy a abrir un poquito el filtro y podemos hacer que apretando fuerte esté muy cerrado y apretando suave. O sea, invertir la polaridad simplemente de la modulación. Eso es posible en los 4 faders que tenemos por aquí. Y luego la última opción sería la rueda de modulación, que es mítica. Y una de las cosas que suele controlar muchas veces es el vibrato. En este caso tenemos posibilidad de controlar filtro, apertura de la forma de onda cuadrada, la velocidad del LFO y el vibrato rate. Bien, con esto podemos generar las suficientes modulaciones para generar sonidos que nos resulten familiares. Como decía, aunque no sean totalmente reales, podrás reconocer un bajo, podrás reconocer una cuerda o podrás reconocer una especie de pianola, por decirlo de alguna manera. Eso de los sonidos reales toca en otro capítulo que probablemente sea algo más relacionado con el sampling, porque un sinte a día de hoy es incapaz de crear las cientos o quizás miles de variaciones en tiempo real que generan los instrumentos de verdad. Así que con esto espero que tengáis claro que un sintetizador somos nosotros. Vamos por la vida generando ondas y modulándolas para sacar los vocablos, cientos o miles que tenemos en esta humanidad. Y si ya incluimos a los beatboxers con las cosas que son capaces de hacer con sus bocas, entonces ya tenemos verdaderas cajas de ritmos andantes. Gracias a todos y espero que haya servido de utilidad este tutorial. Si queréis más información, seguidnos por aquí en la campanita, que iremos publicando regularmente tutoriales de interés. Be a Beat Labor.